recordando que esta historia tiene varias partes y están todas en el canal. Si aún no lo has visto, pasa por allí. Y después vuelve y te ves esta parte. También recordando que el capítulo anterior terminó después que Leonie encontrara la galleta en su cama. Inmediatamente ésta abre una puerta y llama a su Alteza. Frente a ella está Radger, que llama a Leonie mientras gaguea un poco. En ese momento Leonie le dice que no le gustan las galletas, y en especial no le gusta tener galletas en su cama. Radger inclina su cabeza y dice que no lo sabía. Y Leonie le pregunta que por qué alguien querría tener comida bajo su almohada, y Radger dice el por qué. Porque así nadie podrá robar su comida, y él quería que la disfrutara calmadamente. Podemos ver la expresión de Leonie, la misma que le pregunta a su Alteza que si acaso prefiere comer en secreto. Este se queda en silencio, y le cuenta a Leonie que decían que se desperdiciaba comida con él. Este mismo empieza a llorar, porque decían que las ratas debían esconderse al comer. Leonie está en silencio, pero se ve muy enojada. Esta llama a su Alteza, y le pide que nunca los perdone por lo que le hicieron, y no los perdones tan fácilmente. No, hasta que se disculpen sinceramente y rueguen por su perdón. Y esa es la única manera de asegurar que no vuelva a pasar nada parecido. Y ella está segura de que algún día él les hará cosechar lo que sembraron, y ella se lo asegura. Ante esto el príncipe se ve más calmado, y piensa que es muy extraño, porque siempre que Leonie habla con él de ese modo, siente que puede hacer todo lo que ella diga. Pero en ese momento Leonie dice que es hora de descansar su Alteza, y este dice que bien mientras ella le desea dulces sueños a su Alteza. Después de esto pasamos a otro lado, donde la pequeña Leonie está sentada y llega Osmo. Leonie piensa que fue sin regalos, y ahora no será sorprendida por flores o galletas. Osmo llama a la señorita Leonie, y esta dice que es cierto, y pregunta que qué hay del alquimista que le pidió buscar. Osmo dice que no lo encontraron, y fue localizado lejos de ahí y esperan que llegue la próxima semana. Señorita. Ella le dice que bien hecho, y le pregunta que cómo se hizo cargo de Melanie. Osmo dice que le asignó trabajos extenuantes realizados principalmente por los esclavos, y es una tarea crucial por lo que tendrá que continuar esa labor durante el resto de su vida. La pequeña se ve conforme, y le dice que eso le gusta. Y piensa que Osmo nunca le decepciona, y justo en el blanco como siempre. Esta también se sorprende, porque al parecer Radger comenzó su entrenamiento de combate, y pregunta si no es así. Osmo le dice que sí. Su Alteza recibe actualmente lecciones del comandante de los caballeros vasallos de la casa Wangler junto al maestro Tobías, y puede que tenga una constitución débil, pero se muestra lleno de potencial según el comandante. Esto hace que la protagonista muestre un rostro conforme, pensando que por supuesto, porque Radger empezó a mostrar un crecimiento explosivo desde los 10 años, y pronto no tendrá a nadie que el iguale en su grupo de edad. Pero el problema es, y esto mientras toca el escritorio repetidamente con un dedo, porque tardará mucho en adaptarse a las artes de combate convencionales, y sus habilidades no mojaron mucho a pesar de su talento. Y solo cuando conoció a ese maestro por casualidad sus habilidades empezaron a dispararse. Cuando conoció al mejor lancero de su tiempo, y la gente criticaba a Radger por aprender lancero embrollado con trucos baratos del maestro. Pero después de que él regresara de su primer despliegue, se callaron de inmediato. Porque ese día se ganó un epíteto, de Radger la lanza desgastada, y se ganó el nombre, por utilizar las lanzas de sus oponentes cuando las suyas se desgastaban. Pero piensa que tarda demasiado en ganarse ese título, y ya que está a cargo de criarlo, lo mejor sería presentarlo a su maestro antes de que sea tarde. Inmediatamente esta llama a Osmo, y le dice que necesite que encuentre a una persona más. Y es un mercenario con el nombre de Mark, que pertenece a la colonia Kenner. Osmo pregunta si se refiere a la compañía Kenner, y piensa que ellos permanecen estrictamente escondidos, y muy pocos saben de su existencia. Y se pregunta que por qué una joven como la señorita Leonie sabría de ellos, y este le pide disculpa por la pregunta, pero le pregunta que cómo sabe de la compañía Kenner. Señorita. Leonie está sonriendo mientras se queda en silencio, y Osmo piensa que en momentos como ese es idéntica al señor Heidegger, e inmediatamente se inclina, pide perdón,
diciendo que no es de su incumbencia y hará como ella ordene. Después de esto pasamos a otro lado, y alguien llama a la señorita Leonie porque Su Alteza el Príncipe Isaac la escoltará al evento de caridad. Esta criada dice que prepararon ese vestido como su atuendo, pero Leonie se queda pensativa, y dice que preferiría el vestido de sostén de ahí. Esta criada le pide disculpa, y dice que se teme que no tendrán tiempo suficiente para ajustarlo a ese súbdito cambio de planes. Pero Leonie dice que está bien, porque atará su cabello e irá sin accesorios, y le pide al sastre que quite 10 pulgadas de la falda. El sastre dice que eso, señorita, porque eso expondrá sus tobillos, y se pregunta si pretende exponer sus tobillos en un asunto real. Pero la criada dice que llovió en la mañana, y el suelo probablemente siga húmedo, y también pide que remover los listones y adornos, porque la señorita Leonie desprecia las decoraciones tan frívolas. La pequeña se ve pensativa, y piensa que aquella sirvienta es demasiado útil. Después de esto pasamos a otro lado, y alguien muestra un poco de sorpresidad, porque el vestido es mucho más exótico con ese nuevo adorno, señorita Leonie, y se ve muy hermosa con ese vestido. Y sí, aquí podemos ver a nuestra querida protagonista con esa cara de siempre, pero muy linda. Esta sirvienta le pregunta a la señorita si podría sugerir unos tacones altos, porque cree que le serán más cómodo ese día. La pequeña se sorprende y le da las gracias, y piensa que ella es muy perspicaz y le agrada, y le pregunta que cuál es su nombre. Esta chica dice que se llama Hilda, ese es su nombre. Después de esto pasamos a otro lado donde vemos a estos dos personajes. Uno de ellos es Isaac, que se pregunta que por qué Leonie decidió repentinamente ir al evento de caridad, mencionando que las organizaciones benéficas nunca abordan el problema de fondo por mucho tiempo y dinero que dediquen, y ese en particular será tan espantoso como improvisado. En ese momento, una persona detrás de Isaac le dice a Su Alteza que la señorita está bajando. Instantáneamente alguien le da las gracias a Su Alteza por esperar. Isaac suspira porque es Leonie, pero este se queda viendo algo mientras sus ojos se expanden. Y sí, podemos ver a esta tierna niña sonriendo con este hermoso atuendo. Isaac se pregunta que qué es eso, porque se siente extraño. Este llama a Su Alteza. La pequeña se sorprende y también suspira, e Isaac gira y dice que es tan tarde y ya deben irse. Cuestión que desconcerta mucho a nuestra protagonista, la misma que se pregunta que cuál es el problema, pero inmediatamente le pide a Su Alteza que le espere. Bueno, volvemos a pasar a otro lado. Al parecer estamos en el patio de la familia Wrangler, e Isaac sigue preguntándose que por qué se siente de ese modo, porque no tiene nada que ver con la emoción de su belleza o feminidad. Y dice que eso, porque la primera vez que se entabló una conversación entre ellos tuvo una extraña sensación de que se habían conocido antes, hace mucho tiempo. Y entonces, cuando le dijo que se convirtiera en Kaiser, le emocionó la perspectiva de un nuevo mundo. Y esos sentimientos eran comprensibles y acordes a la situación, pero lo que siente ahora se llama reminiscencia, o mejor dicho, añoranza, y una manera de tristeza insoportable que le quema la garganta. Y este se pregunta, que por qué o que está mal con él, pero bueno, podemos ver a Isaac un poco mal tocar su frente, pero este suspira y piensa que debe mantener la compostura, preguntándose que qué pensarán si le ven de ese modo, y en ese momento Leonie llama a Su Alteza y le pide que le espere, e Isaac piensa que es cierto, y se olvidará de que eso alguna vez pasó, porque solo tuvo un episodio. Eso es todo. En ese momento, Leonie pregunta que qué significa eso, y podemos ver a Rutger y a Tobías. Él mismo que dice que ellos también irán, y ante esto Leonie piensa en su tío Toby, porque ha ido demasiado lejos, y ha usado a Rutger como escudo por su mala conducta. Esta misma llama al asesor, el mismo que responde a la señorita, y ella le pide que llame a su abuelo, y le pida que vaya. En ese momento, Toby le dice a Su Alteza que debe seguirle a la corriente en casos como ese. Y podemos ver que Rutger está emocionado, mientras Tobías dice que le mostrará algunos trucos increíbles. Pero en ese momento Rutger llama a Toby, y esto, ¿por qué llega su abuelo y le grita que salga de ahí en ese instante? Ante esto la pequeña está conforme y piensa que es tan efectivo como siempre. Pero se pregunta, que qué hará con él ahora, ¿por qué no puede solo sacarlo a la fuerza? Porque es de la nobleza. Y Rutger se arrincona en una esquina, diciendo que irá con ellos, ante lo que la pequeña dice que se rinde,
y él gana. Isaac está riendo, y Leonie dice que es mejor que suban, porque de no ser así llegarán tarde. Pero en ese instante algo le sorprende y le deja desconcertada, y es que Isaac le ha cargado. Esta se sorprende, dice vaya, y le da las gracias. Y le pregunta si eso es lo que llaman una escolta real, y podemos ver a Rutger bastante enojado. Mientras Isaac se ríe y piensa que vaya, porque más bien es ayudar a una niña. Y sí, nuestro pequeño príncipe Rutger está un poquito enojado y en silencio. Y esto, porque él le agarró por la cintura. Este empieza a verse las manos, y se ve muy triste como todo un llorón. Y Leonie piensa creer que le iría bien como mínimo, pero bueno, el carruaje arrancó hacia su destino. Rutger se mantiene viendo algo, y este le pregunta a Leonie si tiene permitido exponer sus tobillos de ese modo, pero ella responde que camine junto a la multitud para ser normal, o sobrepasalos para ser odiados, o lidéralos a solo medio paso para ser seguido. Esto desconcerta mucho a nuestro príncipe, y si lo deja bastante desconcertado mientras Isaac se ríe un poco. Pero el pequeño Rutger llama a su Alteza Isaac, el mismo que le pregunta que qué pasa, a lo que Rutger le pregunta que cómo él se ve, y sí, podemos ver todo este con decoro que le queda bastante hermoso. Pero mencionan que era tan claro como el día que el príncipe Raye intentaba impresionar a Leonie, y este piensa que siempre estaba en mala forma frente a Leonie, pero ese día le dejará una nueva impresión sobre él. Pero Isaac llama a Rutger, le pregunta si sabe a dónde se dirigen en ese momento. El pequeño dice que irán a un evento de caridad en los suburbios, y mientras Leonie se mantiene muy modesta. El príncipe Rutger queda desconcertado y un poco preocupado, y Leonie piensa que todavía es un niño, y aún hay mucho que debe enseñarle. Esta se queda en silencio, pero en ese momento alguien llama a su Alteza. Es Isaac, que le pregunta que por qué no solo se quita el abrigo, y se lo entrega. Y bueno, después de un momento podemos ver al pequeñín, e Isaac le dice que listo, y así se ve mejor. Este se sorprende, y llama a Leonie diciendo que decidió asistir a ese tipo de evento por ella. Pero aunque es importante ganarse la confianza de la gente corriente, hay que tener en cuenta que son propensos a olvidar cosas como esas con la misma facilidad, y el trono aprobó un presupuesto lamentablemente modesto para ese evento. Así que ella invirtió todos los ingresos generados por su reciente exposición según ha oído, a lo que la pequeña dice que siempre se puede conseguir más dinero, Su Alteza. Y piensa que no se trató solamente de los beneficios de la exposición, también vendió patrocinios a algunos nobles. Pero eso no importa, porque ya sabe cuándo y cómo generar más capital. Y esta llama a Su Alteza, porque un evento de caridad genuino y honesto puede dejar una impresión duradera. Y si todo sale bien, ese día, él será recordado por la gente durante un largo tiempo. Y ese es el guión de su discurso, y esto mientras le entrega unas hojas. Ante esto Rutger se sorprende y pone un pero, preguntando que qué sucederá si se enfadan porque están hambrientos, así que no tendrán la paciencia suficiente para escuchar un discurso. Y Leonie dice que es por eso que será un discurso breve, y podemos ver a Isaac bastante feliz porque ese discurso es maravilloso, y si todo va acorde como está escrito ahí, nada podrá hacerlos más felices. Y en ese momento la protagonista llama a Su Alteza, y le pregunta que cuántas personas cree él, de la familia imperial, comprenderán el significado detrás de ese discurso. E Isaac dice que precisamente por eso apoya su afirmación. Pero bueno, pasamos a otro lado y se escuchan ya unos murmullos, porque el hedor es insoportable, y la repentina afluencia de refugios del oeste sumada a la hambruna en las tierras del norte no estaría ahí de no ser por el príncipe heredero y la hechicera. En ese instante van llegando estos tres, y la protagonista piensa que es peor de lo que pensaba. Pero siguen los murmullos, porque en cada aniversario todo lo que les dan es una rebanada de pan, y se preguntan que qué tramarán ahora, porque si sabe algo sobre esos eventos, puede que ni siquiera la espera valga la pena. En ese momento Isaac dice que las tiendas están un poco abarrotadas ahí, y pregunta si deberían dividirlas, pero Leonie le dice a Su Alteza que cada tienda tiene una función distinta. E Isaac le pregunta si eso significa que todos deberán formar fila varias veces por cada tienda. Leonie dice que sí, pero hay mucha más gente de lo que esperaba. Y lo que más le preocupa es que eso pueda suponer un riesgo para la seguridad. E Isaac dice que entonces pedirá apoyo a los caballeros vasallos del rey,
y a los guardias de la ciudad. Pero bueno, podemos seguir escuchando el murmullos. Y alguien pregunta por el príncipe, y otra persona dice creer que ya se fue. En ese momento llega alguien que se sorprende, y dice vaya, llamando a la señorita Leoni, porque su vestido es muy diferente. Y es un vestido que expone los tobillos, y al parecer es una niña después de todo, y según ella escuchó tiene una nueva hermanita. Y pregunta si no es así, mencionando que se llama Cherine Heidegger. Y pregunta si no es cierto, y esta dice que la señorita Leoni es una pobre, y le pregunta que qué va a hacer. Pero podemos ver la mirada de estos dos, que al parecer ya se van sincronizando. Pero Leoni le pregunta a esta chica que quién es ella, pero este muchacho le pide que cuide su vocabulario, porque está hablando con la señorita Sylvia Heldman, hija del marqués Heldman, la misma que se sorprende y dice que basta, preguntando que cómo iba a saberlo, por qué ha estado encerrada en su linda mansión todo ese tiempo, y dice que es una pobrecilla, y deberían ser más comprensibles. En ese momento Radger está enojando, y dice que ellos, pero Leoni le detiene, y le dice a su Alteza que ella comenzó esa conversación, y pide que le permita, a lo que Radger le dice que como quiera. Leoni dice que sus nobles padres deben estar terriblemente preocupados, y Sylvia le pregunta que qué dice. Leoni le pide que mire, porque ella es una hija que habla como si no hubiera nada en qué temer en el mundo, sin saber que su estupidez podría ser el fin de toda su familia. Esta empieza a caminar, diciendo que debe confesar que ni siquiera ella se encuentra en buenos términos con su padre. Pero imagina que no estará muy satisfecho de escuchar que niños estúpidos andan hablando mal de la familia Heidegger. Y esta le pide a Sylvia que le pregunte a sus padres una vez que regrese a casa. Le pide que le pregunte qué fue lo que hizo el duque Gaiden con aquellos que le insultaron en el pasado. Esta se marcha mientras Sylvia queda temblando. Pero Leoni se sorprende, porque ya que conscientemente eligió vestir un vestido largo, le recomienda que mire dónde pisa, porque hay haces por todos lados y su vestido terminará absorbiéndolas como una esponja. Sylvia pregunta que cuándo se ensució tanto, y Leoni se queda viendo a esta chica, porque si la memoria no le falla, ella eventualmente se quitará la vida tras sufrir varios años de abuso debido a su apariencia. Y esta le pregunta a esa misma señorita que cuál es su nombre. Esta joven dice que se llama Obelia Essi. Y Leoni se pregunta que qué debería hacer, porque si la deja ahí esa mocosa se desquitará con ella. Esta suspira, llama a la señorita Obelia, y le pregunta si sería tan amable de ayudarles en el evento de ese día, porque están cortos de personal. Obelia dice que sí, por supuesto, y la pequeña pide que le llame por su nombre, a lo que Obelia también le pide lo mismo. Y podemos ver a Sylvia sorprendida, preguntarle si cree que el ducado lo es todo, porque es una mocosa insolente. Pero Radger está bastante sombrío, y con una voz un poco superior le pide que cuide su lengua, a menos que desee sellarla. Y se marcha mientras Sylvia queda temblando. Pero pasamos a otro lado, y alguien dice que el discurso está por comenzar. Una persona lanza un chasquido, y dice que se verán 6 horas. Esto mientras alguien va subiendo unos escalones, es Isaac que ya se encuentra frente a cierto lugar. Y dice que el evento de ese día que prepararon para ellos fue solo posible en gran medida gracias a la nueva hechicera del imperio, la señorita Leonie Heidegger. Ante esto la pequeña queda bastante desconcertada, pensando que eso no estaba en el guión. E inmediatamente empiezan los murmullos, y alguien pregunta que si no se supone que deba honrar al emperador como siempre, y al parecer será algo distinto esa vez. E Isaac dice que su contribución le inspiró a contemplar lo mejor para traer felicidad a su gente. Y jura por su honor como príncipe del gran imperio Ramón, que hará realidad una nación donde incluso los pobres tendrán leña apilada en sus abundantes casas. Y porque uno consigue leña solo después de que la comida, el agua y el refugio son respaldados, y la pulcritud solo se persigue cuando se tiene la tranquilidad y el tiempo para hacerlo. Y una promesa de tales objetivos secundarios es una promesa de prosperidad y ocio, para que todos los ciudadanos del imperio se queden sorprendidos, o bueno, eso es lo que se ve en esta escena. Y todos empiezan a gritar que Dios bendiga al trono real, que Dios bendiga al príncipe. Después de esto pasamos a otro lado, y Leoni le da las gracias por la ayuda a Obelia, la misma que dice que eso no fue nada, porque ella hizo toda la carga pesada. También está Isaac,
que le da las gracias por tomarse el tiempo de ayudarlos ese día, señorita Obelia. Y ella ayudó a elegir la ropa para la gente, y pregunta si no es cierto, porque sus acompañantes hablaron muy bien de ella, y dijeron que tiene buen ojo. Obelia le da las gracias a su Alteza, y ésta piensa que no solo hay bravucones en ese mundo, también existen buenas personas. Pero bueno, inmediatamente volvemos al carruaje, e Isaac dice que tuvo un maravilloso día gracias a ella, a Leonie, y preparó mucho pese a tener tan poco tiempo, y eso es increíble. Leonie se ve feliz y sonríe, mencionando que es lo que solía hacer en su anterior vida, Su Alteza, porque solo siguió sus pasos. Pero en ese momento Radger llama a Su Alteza, y le da las gracias por permitirle acompañarle al evento de ese día. Pero Isaac le dice que debería agradecerle a Leonie, porque los hermanos tienen con ella una enorme deuda de gratitud. Ante esto Radger se ve feliz, y piensa que le llamó hermano. Y sí, Isaac le pide que le llame hermano de ahora en adelante, Radger. No, Su Alteza. Y Radger le dice que sí, a su hermano, y ante esto, Leonie piensa que ese resultó ser un gran día para hacer una salida con dos de sus exmaridos, pero se siente un poco agotada, y quizás descanse la vista solo un poco. Pero bueno, después de esto el carruaje va llegando a la casa Wrangler, y pasado unos minutos, Dieter pregunta que por qué nadie sale, y este se asoma a la puerta, y Russell se sorprende y dice que vaya, porque debió ser muy agotador. Y Dieter dice que será mejor dejarlos estar por un momento. Y sí, todos están durmiendo. Pero después de esto pasamos a la noche, y Leonie piensa que el evento del día anterior terminó bien, y ahora debe obtener lo que necesita de María del Oeste. Y dijeron que su oficina tenía un cuadro de la cosecha de su chalengo colgada en la pared. Y sí, pasamos a la oficina de María, la misma que suspira fuertemente exclamando por el amor de Dios, preguntando que cómo pudieron sus propios hijos traficar contrabando a los rebeldes, y mientras se ve muy pálida, nos mencionan que es la duquesa María Ponme-Weber, líder de la rebelión occidental. En ese momento alguien emite un sonido, y María gira rápidamente preguntando que quién anda ahí, pero su mirada se detiene, y entre un cuadro colgado en la pared, se ve a nuestra querida protagonista, la misma que sonríe y saluda. Y hasta aquí esta parte, esperemos que salga otra para seguir con esta hermosa historia.